¿Alguna vez te has sentado en la mesa familiar, rodeado de las personas que se supone que deberían amarte incondicionalmente, y te has sentido más solo que nunca en toda tu vida? ¿Alguna vez has sonreído educadamente mientras tu corazón se hacía pedazos, fingiendo que sus palabras no te atravesaban como cuchillos afilados? Pues déjame contarte sobre la cena de Acción de Gracias, que transformó completamente mi vida. El momento en que finalmente entendí que buscar la aprobación de personas que se niegan a ver quién eres realmente es como intentar llenar un cubo con un agujero en el fondo. Era 15 de noviembre, y el aire otoñal llevaba ese aroma familiar de hojas muertas, y el invierno acercándose. Recuerdo manejar hacia la casa de mis padres esa tarde, mis manos agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, ensayando en mi mente todas las cosas que me había prometido que no me molestarían esta vez. La luz dorada de la tarde de otoño se filtraba entre los árboles que bordeaban su calle suburbana, y con cada casa decorada con coronas otoñales y calabazas que pasaba, sentía mi ansiedad crecer como una olla a presión lista para explotar. Mi estómago se revolvía con esa vieja y familiar sensación de pavor, el mismo sentimiento que había cargado desde la infancia, cada vez que sabía que estaba a punto de enfrentar el juicio colectivo de mi familia. ¿Sabes qué? Había pasado 28 años intentando ser la persona que ellos querían que fuera, moldeándome a su visión de éxito, tragándome mis verdaderos deseos como píldoras amargas. Y esa tarde en particular, estaba a punto de descubrir que simplemente ya no podía seguir haciéndolo. Mientras me estacionaba en la entrada, capté mi reflejo en el espejo retrovisor. Mis ojos lucían cansados, agotados de años de batallas internas, y había una tristeza ahí que me había acostumbrado tanto a ella que apenas la notaba. Llevaba ropa que había seleccionado cuidadosamente para ser aceptable pero no demasiado diferente, lo suficientemente neutral como para no provocar comentarios, pero aún algo representativa de quién estaba intentando convertirme. Incluso mi elección de vestuario era un compromiso, una negociación con sus expectativas, y mirando hacia atrás ahora, veo lo agotador que era calcular constantemente cada aspecto de mi presentación para minimizar su desaprobación. La casa se veía exactamente como siempre, esa imagen perfecta de respetabilidad suburbana con su césped bien cuidado, contraventanas a juego y el sedán familiar estacionado en su lugar designado. Todo en su lugar, todo controlado, todo exactamente como la tradición dictaba que debería estar. Respiré hondo 3 veces antes de salir del auto, un mecanismo de supervivencia que había aprendido en terapia, tratando de centrarme y recordar que era un adulto, que tenía derecho a existir como yo eligiera, que sus opiniones no definían mi valor, pero esas afirmaciones se sentían huecas, como palabras que estaba desesperadamente tratando de creer pero que aún no podía internalizar del todo. En el momento en que crucé esa puerta principal, el olor familiar de la comida de mi madre me golpeó, esa mezcla complicada de pavo asado y tensión subyacente que parecía impregnar cada reunión familiar. Mi madre me saludó con su abrazo apretado habitual y esa mirada, la que me escaneaba de pies a cabeza en aproximadamente 3 segundos, catalogando cada detalle que no cumplía con sus estándares. Pude ver la ligera desaprobación en el entrecejo cuando notó mi cabello, que recientemente me había cortado más corto de lo que a ella le gustaba, y el pequeño ceño fruncido cuando su mirada cayó sobre mi elección de zapatos, aparentemente demasiado informales para su definición de vestimenta apropiada para una cena familiar. Dios mío, cada vez era lo mismo. Mi padre estaba en la sala, apenas levantando la vista de su periódico, ofreciendo un gruñido que había aprendido a interpretar como su versión de un saludo. Mi hermano mayor Marcos ya estaba ahí con su esposa Jennifer y sus 2 hijos perfectamente educados, y el contraste entre su familia de imagen perfecta y mi vida soltera y poco convencional era algo que sabía sería destacado durante toda la velada en formas tanto sutiles como no tan sutiles. Marcos había seguido el guión perfectamente. Universidad prestigiosa, trabajo corporativo, matrimonio tradicional, casa en los suburbios, 2 hijos y medio. Él era el hijo dorado, el estándar contra el cual yo era constantemente medido y perpetuamente encontrado deficiente. Mi hermana menor, Amanda, llegó poco después de mí, y pude ver en sus ojos ese mismo sentimiento de estar atrapada que yo llevaba, aunque ella estaba aún a años de distancia de la realización que eventualmente la liberaría. La mesa del comedor estaba puesta con la porcelana buena de mi madre, los mismos platos que habían sido testigos de décadas de comidas familiares, cada plato posicionado con precisión matemática,
cada tenedor y cuchillo alineados perfectamente. Tomamos nuestros asientos asignados, las mismas posiciones que habíamos ocupado desde la infancia, como si incluso nuestra ubicación física en la habitación estuviera predeterminada e inamovible. La conversación comenzó lo suficientemente inocua, los intercambios habituales de nivel superficial sobre el clima y el trabajo y el tráfico, todos bailando alrededor de los temas que realmente importaban, todos interpretando sus roles designados en este elaborado teatro familiar. Pero luego, como siempre lo hacía, la conversación se volvió hacia mí, hacia mis elecciones de vida, hacia mi continua desviación del camino que habían trazado para mí, antes de que yo tuviera edad suficiente para tener voz en el asunto. Mi tía Carol, quien nunca perdía la oportunidad de ofrecer opiniones no solicitadas, preguntó sobre mi trabajo con ese tono particular que sugería que ya sabía que no aprobaría la respuesta. Estaba trabajando como escritora y creadora de contenido independiente, construyendo algo significativo, según mis propios términos. Pero para ella y la mayoría de mi familia, cualquier cosa que no involucrara un trabajo tradicional de 9 a 5 con beneficios y una jerarquía corporativa clara era esencialmente desempleo disfrazado con palabras elegantes. Expliqué, como había explicado innumerables veces antes, que me estaba yendo bien, que era feliz, que estaba construyendo una carrera que se alineaba con mis valores y pasiones. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por lo que solo puedo describir como miradas de lástima intercambiadas a través de la mesa. Entonces Marcos, en ese tono condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años, se lanzó a lo que probablemente pensó que era un consejo útil sobre la importancia de la estabilidad y pensar en mi futuro, y cómo las actividades creativas estaban bien como pasatiempos, pero los adultos reales necesitaban trabajos reales. Cada palabra se sentía como una pequeña traición, viniendo de alguien que una vez había sido mi confidente más cercano durante la infancia, antes de que el peso de las expectativas familiares lo transformara en su portavoz. Mi madre intervino, su voz goteando preocupación que apenas enmascaraba su decepción, hablando sobre lo preocupada que estaba por mí, cómo no podía dormir por las noches pensando en mi falta de seguridad, cómo todos los hijos de sus amigas tenían carreras respetables y cuándo iba yo a detener esta fase y establecerme en algo apropiado. La palabra fase me golpeó particularmente fuerte porque había estado viviendo mi vida auténtica durante 3 años en ese punto, 3 años de trabajo duro y crecimiento personal, y ella todavía lo veía como algo temporal, algo de lo que eventualmente crecería como el corte de pelo rebelde de un adolescente. La conversación continuó en espiral, cada miembro de la familia añadiendo su perspectiva sobre lo que estaba mal con mis elecciones de vida, y yo me senté ahí sintiéndome cada vez más pequeño, encogiéndome bajo el peso de su decepción colectiva. Mi padre finalmente habló, no para defenderme, sino para añadir su voz al coro de preocupación, hablando sobre cómo en sus tiempos la gente conocía el valor del trabajo duro y el compromiso, y seguir adelante con elecciones responsables. La implicación era clara. Yo era perezoso, irresponsable, una decepción. Jennifer, mi cuñada, intentó suavizar el golpe sugiriendo que tal vez solo necesitaba conocer a la persona correcta que me ayudaría a ver el valor de un estilo de vida más tradicional, como si toda mi identidad y elecciones de carrera fueran simplemente el resultado de no tener un hombre que me guiara apropiadamente. La condescendencia en su voz, ese dulce veneno de alguien que genuinamente cree que está ayudando mientras simultáneamente descarta todo lo que eres, fue casi más difícil de soportar que la crítica directa. En serio, no podía creer lo que estaba escuchando. Luego vino el momento que lo cambió todo, el comentario que finalmente destrozó cualquier esperanza frágil a la que me había estado aferrando de que algún día podrían aceptarme. Mi tío Roberto, envalentonado por unas copas de vino y la audiencia de apoyo a su alrededor, comenzó a reírse, realmente a reírse, de la descripción de mi trabajo. Hizo una broma sobre cómo básicamente estaba jugando en Internet todo el día, y llamándolo una carrera, cómo su generación había construido cosas reales con sus manos, cómo mi estilo de vida era un ejemplo perfecto de todo lo que estaba mal con mi generación. La mesa estalló en risas, no el tipo de risa cálida e inclusiva que une a las familias, sino esa risa cruel y burlona que excluye y disminuye. Incluso mi madre estaba sonriendo, sacudiendo la cabeza de esa manera que sugería que encontraba toda la situación simultáneamente divertida y trágica. Miré alrededor a sus rostros, a estas personas que compartían mi sangre y mi historia, y algo dentro de mí se abrió de par en par.
No fue una explosión dramática, sino más bien un cambio silencioso y profundo, como un candado finalmente haciendo clic, después de años de probar la llave incorrecta. En ese momento, rodeado por sus risas y su juicio, y su absoluta certeza de que sabían mejor que yo cómo debía vivir mi vida, me di cuenta de algo que debería haber sido obvio todo el tiempo. Nunca, jamás sería suficientemente bueno para ellos mientras insistiera en ser yo mismo. Su aprobación no era algo que pudiera ganar a través del logro o la explicación o cualquier cantidad de intentos de cumplir con sus estándares, porque sus estándares requerían que fundamentalmente negara quién era. La realización no trajo alivio inmediato. En cambio, trajo una ola de dolor tan profunda que casi me quitó el aliento. Estaba de luto por la familia que siempre había esperado tener. El amor incondicional que había creído estaba en algún lugar debajo de su crítica. La aceptación que había estado persiguiendo toda mi vida como un espejismo que seguía retrocediendo cada vez que me acercaba. Sentí lágrimas acumulándose detrás de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Me negué a darles la satisfacción de ver cuán profundamente me habían herido. Me disculpé de la mesa, murmurando algo sobre necesitar el baño, y me encerré en el pequeño tocador del pasillo donde me había escondido tantas veces de niño, cuando el peso de sus expectativas se volvía demasiado para soportar. Miré mi reflejo en el espejo sobre el lavabo. Realmente me miré a mí mismo por lo que se sentía como la primera vez en años. ¿Quién era esta persona mirándome de vuelta? ¿Era yo el fracaso que ellos veían? ¿O era algo completamente diferente, algo que simplemente eran incapaces de reconocer o valorar? Mis manos temblaban mientras agarraba el borde del lavabo, y podía escuchar sus risas y conversación continuas derivando por el pasillo, la vida continuando como si no acabaran de destruirme colectivamente. Pero aquí está la cosa sobre los puntos de quiebre. Se llaman así porque algo se rompe, y lo que se rompió en mí esa tarde no fue mi espíritu, sino las cadenas de necesidad y desesperación que me habían atado a su aprobación durante tanto tiempo. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Has sentido alguna vez ese momento de claridad dolorosa, cuando te das cuenta de que estás viviendo para la aprobación de personas que nunca te van a aceptar como eres? Me encantaría saber tu experiencia en los comentarios. Crecer en esa casa, en esa familia, nunca hubo un momento en que me sentí verdaderamente libre de ser yo mismo. Desde mis primeros recuerdos, siempre estaba este sentido de ser observado, evaluado, medido contra un estándar invisible que nunca podía alcanzar del todo. Recuerdo tener 7 años, sentado en el asiento trasero del auto familiar, escuchando a mis padres discutir mi boleta de calificaciones con un nivel de intensidad que parecía salvajemente desproporcionado para lo que estaba en juego. Había obtenido principalmente sobresalientes con un notable en matemáticas, y habrías pensado que había cometido algún pecado capital por la decepción en sus voces. Mi padre seguía diciendo cosas como, «Eres capaz de más», y «Bueno no es suficientemente bueno en esta familia», mientras mi madre se preocupaba en voz alta sobre lo que esto podría significar para mis futuras perspectivas universitarias. Tenía 7 años, y ya estaban mapeando toda mi trayectoria de vida. Ya estaban entrando en pánico de que pudiera desviarme de su plan maestro. Ese notable en matemáticas se convirtió en un símbolo de todo lo que llegaría a representar en sus ojos: potencial desperdiciado, estándares no cumplidos, decepción encarnada. Imagínate, un niño de 7 años ya siendo juzgado así de duramente. La presión se intensificó a medida que crecí, transformándose de expectativas generales en mandatos específicos sobre quién debería ser y qué debería querer. Había los pasatiempos aceptables y los que eran descartados como pérdidas de tiempo. Yo amaba la escritura creativa. Pasaba horas llenando cuadernos con historias y poemas, y mis padres lo toleraban de la manera en que podrías tolerar el amigo imaginario de un niño, algo lindo pero en última instancia sin sentido, que asumían que superaría. Lo que fomentaban, lo que valoraban, eran las actividades que se veían bien en las solicitudes universitarias: equipo de debate, trabajo voluntario en organizaciones aceptables, posiciones de liderazgo en clubes establecidos. Todo tenía que servir al objetivo final de entrar en una universidad de primer nivel, lo que llevaría a una carrera prestigiosa, lo que resultaría en el tipo de vida adulta respetable de la que podrían presumir ante sus amigos. Mi madre tenía una visión particular de quién debería convertirme, y no era sutil al comunicarla.
Recortaba artículos de revistas sobre mujeres exitosas en negocios, o medicina o derecho, dejándolos estratégicamente colocados donde no podía perderlos, como si la exposición a estas historias de alguna manera reconfiguraría mis intereses y ambiciones. Hacía comentarios sobre las hijas de sus amigas, siempre destacando a las que estaban siguiendo caminos tradicionales hacia el éxito, siempre con este mensaje subyacente de que esto era lo que las buenas hijas hacían. Así era como hacías que tus padres se sintieran orgullosos. Mi padre era menos directo, pero quizás más dañino en su enfoque. Simplemente esperaba la excelencia sin discusión, como si la presión de su decepción no expresada fuera suficiente para moldear mi comportamiento. Cuando traía a casa logros que no se alineaban con su definición estrecha de éxito, me daba esa mirada, esa expresión sutil de desdén que comunicaba más claramente que las palabras que lo que había logrado no importaba, no contaba, no era el tipo correcto de logro. Aprendí temprano que el amor en mi familia era condicional, distribuido en proporción a qué tan bien te conformabas a las expectativas. Mi hermano Marcos se dio cuenta de esto antes que yo, tal vez porque era mayor, o tal vez porque sus inclinaciones naturales se alineaban más estrechamente con lo que ellos querían de todos modos. Aprendió a jugar el juego perfectamente, a interpretar el papel de hijo ideal con una facilidad que simultáneamente envidiaba y compadecía. Verlo recibir su alabanza y aprobación por simplemente ser quien ellos querían que fuera, creó una mezcla complicada de emociones en mí: celos de que le resultara tan fácil, resentimiento de que la misma aprobación parecía para siempre fuera de mi alcance, y una conciencia creciente de que tal vez había algo fundamentalmente mal conmigo por no ser capaz, o no estar dispuesto a hacer lo mismo. Las cenas familiares a lo largo de mi infancia y adolescencia eran ejercicios de mantener personas aceptables. Nos sentábamos alrededor de esa misma mesa, y todos interpretaban sus roles designados: el padre exitoso, la madre devota, el hijo logrado, la hija prometedora. Cualquier desviación del guión era recibida con corrección rápida, a veces a través de crítica directa, pero más a menudo a través de señales sutiles de desaprobación, silencios incómodos o cambios estratégicos de tema. Aprendí a leer estas señales con la precisión de alguien navegando un campo minado, siempre alerta, siempre calculando, siempre tratando de anticipar qué versión de mí mismo sería más aceptable en cualquier momento dado. Te juro, era agotador. Lo realmente insidioso sobre crecer bajo juicio constante es cómo se internaliza. Sus voces tomaron residencia en mi cabeza, un comentario continuo sobre todo lo que hacía, cada elección que tomaba, cada deseo que sentía. Querría perseguir algo que me emocionaba, e inmediatamente escucharía la voz preocupada de mi madre preguntando si era práctico, el tono desdeñoso de mi padre sugiriendo que no era suficientemente serio, la explicación condescendiente de Marcos de por qué un camino diferente sería mejor. Me convertí en mi crítico más duro, sus expectativas tan profundamente incrustadas en mi psique que no los necesitaba físicamente presentes para sentir su desaprobación. Incluso mis sueños estaban moldeados por sus limitaciones. Me encontraba fantaseando sobre futuros que ellos aprobarían en lugar de futuros que genuinamente me emocionaban, y cuando me notaba haciendo esto, sentía una mezcla complicada de vergüenza y resignación. El peso sofocante de las tradiciones familiares y su visión para mi vida se hizo más evidente a medida que me acercaba a hitos importantes de la vida. Cuando me gradué de la preparatoria, nunca hubo una conversación sobre qué quería estudiar en la universidad, solo suposiciones sobre qué debería estudiar. Mis padres habían decidido años antes que perseguiría medicina o derecho, los dos caminos aceptables en su visión del mundo, y presentaron esto no como su preferencia sino como verdad obvia, la trayectoria natural para alguien con mis calificaciones y su trasfondo familiar. Cuando tentativamente sugerí que podría estar interesado en periodismo o escritura creativa, mi padre realmente se rió. No una risa cálida, sino esa risa desdeñosa que comunicaba cuán absurda encontraba la sugerencia. Mi madre entró en modo de pánico total, sentándome para una serie de conversaciones sobre ser realista y pensar en mi futuro y no tirar mi potencial en algo tan inestable e impráctico. Sacó estadísticas sobre el desempleo en campos creativos, historias de horror sobre artistas en dificultades y discursos apasionados sobre la importancia de la seguridad financiera. Lo que nunca preguntó ni una sola vez fue ¿qué me haría feliz? ¿Qué se sentía auténtico para mis intereses y habilidades?
¿Qué tipo de vida quería construir para mí mismo? Esas preguntas simplemente no entraban en su cálculo, porque en su visión del mundo, la felicidad era un subproducto del éxito, y el éxito tenía una definición muy estrecha. Terminé eligiendo Derecho como mi especialidad, no porque me interesara ni siquiera ligeramente, sino porque era el camino de menor resistencia, la elección que me compraría paz temporal y su aprobación temporal. Esos 4 años de universidad fueron algunos de los más aplastantes del alma de mi vida. Me sentaba en clases sobre derecho constitucional y teoría legal, rodeado de estudiantes que eran genuinamente apasionados sobre el material, y sentía este sentido creciente de error, como si estuviera usando ropa que no me quedaba, hablando un idioma que no era mi lengua materna. Cada ensayo que escribía, cada examen que tomaba, cada logro en este campo que no era mío se sentía como otro ladrillo en una prisión que estaba construyendo alrededor de mí mismo. Pero seguía adelante porque me había vuelto tan hábil en ignorar mis propios sentimientos, tan practicado en priorizar su aprobación sobre mis propios deseos auténticos. Mis padres estaban encantados, por supuesto. Finalmente, estaba haciendo algo que podían entender y valorar, algo que podían mencionar orgullosamente en sus reuniones sociales. Mi padre incluso comenzó a presentarme como su hija que iba a ser abogada, como si toda mi identidad pudiera reducirse a esta futura profesión que nunca había elegido para mí mismo. El verano después de mi 3er año, se suponía que debía tomar el examen de admisión a la escuela de Derecho y comenzar a aplicar a las facultades de Derecho. Este era el plan, la trayectoria que había sido puesta en movimiento años antes, y todos asumían que simplemente continuaría siguiéndola. Pero algo estaba sucediendo dentro de mí, una rebelión creciente que ya no podía ignorar o suprimir. Había comenzado a llevar un diario, escribiendo mis pensamientos y sentimientos reales por primera vez en años, y ver mi voz auténtica en papel hacía cada vez más difícil continuar viviendo esta vida inauténtica. Escribía sobre las clases que deseaba poder tomar, la carrera que realmente quería perseguir, la vida que soñaba con construir, y luego cerraba el cuaderno y volvía a fingir. Volvía a interpretar el papel de la hija obediente en el camino hacia el éxito respetable. La contradicción me estaba destrozando, creando esta guerra civil interna entre quién era y quién estaba fingiendo ser. Comencé a tener ataques de pánico, despertándome en medio de la noche con este peso aplastante en mi pecho, mi corazón acelerado, sintiendo que no podía respirar. Me quedaba ahí en la oscuridad de mi habitación del dormitorio, mirando el techo, preguntándome cuánto tiempo más podría mantener esta farsa, preguntándome qué pasaría si finalmente dijera la verdad. El pensamiento de decepcionarlos, de enfrentar su ira y decepción y juicio, era aterrador, pero continuar por este camino estaba lentamente matando algo esencial dentro de mí. ¿Alguna vez te has sentido atrapado por las expectativas de otras personas, hasta el punto en que ni siquiera podías recordar qué querías realmente? Donde las voces en tu cabeza diciéndote lo que deberías hacer se habían vuelto tan fuertes que tu propia voz auténtica era apenas un susurro. Ahí es donde estaba yo, parado en esta encrucijada entre la vida que ellos querían para mí y la vida que desesperadamente necesitaba vivir. Mis primeros actos de rebeldía fueron pequeños, casi patéticamente pequeños en retrospectiva, pero en ese momento se sentían monumentales, actos de valentía que requerían cada onza de fuerza que podía reunir. Comenzó el verano después de la graduación universitaria, cuando se suponía que debía comenzar la escuela de Derecho en el otoño. Había sido aceptado en varios programas prestigiosos. Mis padres estaban sobre la luna, y todos me felicitaban por este logro maravilloso que se sentía como una sentencia de muerte. En lugar de comprometerme inmediatamente con una de las escuelas, pedí un año sabático. Lo enmarqué cuidadosamente, estratégicamente, hablando sobre cómo tomar algo de tiempo para ganar experiencia del mundo real antes de comenzar la escuela de Derecho. Me haría un candidato más fuerte, cómo muchos abogados exitosos habían tomado caminos similares, como en realidad era la elección inteligente y madura. Por dentro, estaba temblando, esperando su reacción, preparado para que vieran a través de mis argumentos cuidadosamente construidos hacia la verdad. Estaba estancado, comprando tiempo, esperando desesperadamente que algo cambiara en el año intermedio que haría posible que escapara de este camino predeterminado. Mi padre era escéptico, cuestionando por qué necesitaba retrasar cuando ya había sido aceptado,
sugiriendo que tomar tiempo libre podría hacer más difícil volver al modo académico. Mi madre se preocupaba en voz alta sobre qué pensaría la gente, cómo explicaría a sus amigas por qué su hija no estaba comenzando la escuela de Derecho inmediatamente después de graduarse. Pero eventualmente, desgastados por mi persistencia y quizás sintiendo que presionar demasiado podría llevar a una rebelión mayor, accedieron a regañadientes, aunque dejaron claro que esta era una aprobación condicional, otorgada con el entendimiento explícito de que me inscribiría al año siguiente. Ese verano, conseguí un trabajo en un periódico local, nada glamoroso, principalmente trabajo pesado y verificación de hechos y oportunidades ocasionales de escribir piezas pequeñas. Para mi familia, esto era exactamente lo que había afirmado que sería, experiencia relevante que fortalecería mis eventuales solicitudes para la escuela de Derecho. Pero para mí, era algo completamente diferente. Era la primera vez que había hecho algo porque quería, la primera vez que había seguido mis propios intereses en lugar de su plan para mi vida. Lo amé. Amé la energía caótica de la sala de redacción, la emoción de perseguir historias, la satisfacción de ver mis palabras en letra impresa, incluso cuando era solo una pieza de 200 palabras sobre un evento local. Me quedaba hasta tarde no porque tenía que hacerlo, sino porque quería, porque por primera vez en mi vida había encontrado trabajo que se sentía significativo y atractivo en lugar de obligatorio. Mis colegas se convirtieron en mis amigos, personas que compartían mis intereses y pasiones, que entendían el atractivo de esta carrera en formas que mi familia nunca lo haría. Por primera vez, sentí que era parte de una comunidad donde pertenecía, donde mis habilidades e intereses particulares eran valorados en lugar de descartados. Pero no podía disfrutarlo completamente porque sobre todo estaba el conocimiento de que esto era temporal, que al final del verano tendría que renunciarlo y regresar al camino que había sido elegido para mí. A medida que pasaban los meses, me encontré tomando pequeñas decisiones que se desviaban ligeramente de las expectativas. Me corté el cabello más corto de lo que mi madre prefería, un pequeño acto de autonomía corporal que ella notó inmediatamente y criticó repetidamente. Comencé a vestirme de una manera que se sentía más auténtica para mí, menos preocupado por proyectar la imagen de joven profesional respetable que ellos preferían, y más enfocado en comodidad y estilo personal. Comencé a pasar más tiempo con amigos que no conocían y no habían examinado, personas del periódico cuyos valores y estilos de vida no se alineaban con el mundo suburbano conservador que mi familia habitaba. Cada pequeña elección era un acto de desafío, una pequeña afirmación de mi derecho a tomar mis propias decisiones, y cada una era recibida con comentarios, preocupaciones y presión sutil para conformarme. La tensión estaba creciendo, mes a mes, a medida que se acercaba el inicio de la escuela de Derecho, y todavía no me había comprometido con un programa. Había sido aceptado con aplazamientos, así que técnicamente mi lugar me estaba esperando, pero no podía obligarme a dar ese paso final, a comprometerme oficialmente con este futuro que no quería. La paciencia de mis padres se estaba agotando, su tolerancia de apoyo de mi año sabático, transformándose en presión cada vez más directa para tomar una decisión. Las conversaciones se volvieron más frecuentes y más intensas, mi madre llamándome casi diariamente para discutir varios programas y sus méritos, mi padre enviándome artículos sobre la importancia de la toma de decisiones rápida y no desperdiciar oportunidades. Luego vino la tarde de agosto, cuando supe que ya no podía seguir fingiendo. Estaba sentado en mi escritorio en el periódico, trabajando en un artículo sobre el que estaba genuinamente emocionado, cuando mi teléfono sonó. Era mi madre, llamando para decirme que había estado hablando con la oficina de admisiones en su escuela de Derecho preferida, y necesitaban saber de mí antes del final de la semana, o darían mi lugar a alguien más. Algo en la urgencia de su voz, la suposición de que este plazo forzaría mi mano, hizo que todo cristalizara. Me di cuenta de que había estado viviendo en este extraño limbo, ni persiguiendo completamente lo que ellos querían, ni abrazando completamente lo que yo quería, y este estado perpetuo de indecisión era su propio tipo de prisión. El estilo de vida que no podían aceptar no era nada radical o extremo, lo cual es parte de lo que hizo su reacción tan dolorosa e iluminadora. No estaba pidiendo unirme a una comuna, o viajar por el mundo sin planes, o perseguir algo genuinamente peligroso o irresponsable. Todo lo que quería era construir una carrera en escritura y creación de contenido, trabajar independientemente en lugar de en una estructura corporativa tradicional,
definir el éxito en mis propios términos en lugar de los suyos. Pero para ellos, esto representaba todo lo que temían: inestabilidad, rechazo de la tradición, desviación del camino prescrito hacia la adultez respetable. Cuando finalmente les dije que no iba a ir a la escuela de Derecho, que quería continuar trabajando en periodismo y eventualmente construir una carrera como escritora y creadora de contenido independiente, sus reacciones revelaron cuán profunda era realmente la desconexión entre nosotros. Mi padre se quedó en silencio, ese silencio terrible que era de alguna manera peor que gritar, su rostro poniéndose rojo mientras procesaba lo que claramente veía como una traición de todo lo que había invertido en mí. Mi madre inmediatamente comenzó a llorar, no lágrimas silenciosas, sino sollozos completos, como si hubiera anunciado que tenía una enfermedad terminal, en lugar de simplemente elegir un camino de carrera diferente. ¡Ay, Dios mío! Fue terrible. Las siguientes semanas fueron brutales, llenas de conversaciones que daban vueltas en círculos, argumentos que no resolvían nada, y una atmósfera penetrante de decepción e ira que colgaba sobre cada interacción. Intentaron todo: argumentos lógicos sobre seguridad financiera, manipulación emocional sobre cuánto habían sacrificado por mi educación, amenazas sobre cortar el apoyo, viajes de culpa sobre lo que otras personas pensarían. Trajeron refuerzos, teniendo a mi hermano y otros familiares llamándome para añadir sus voces al coro de desaprobación. Marcos fue particularmente decepcionante en estas conversaciones, no porque fuera cruel, sino porque genuinamente no podía entender por qué renunciaría a una carrera segura y prestigiosa por algo tan incierto. Seguía haciéndome preguntas como: ¿pero cuál es tu plan? ¿Y cómo vas a ganar dinero? Como si la única carrera válida fuera una que viniera con una escalera clara para subir y un cheque de pago garantizado. Cuando intenté explicar que estaba construyendo algo diferente, que el éxito no tenía que verse de la manera en que él lo definía, solo sacudía la cabeza con esa mezcla de lástima y confusión que sugería que pensaba que estaba teniendo algún tipo de colapso nervioso. Mi madre enfocó sus esfuerzos en tratar de entender qué había salido mal, como si mi deseo de elegir mi propio camino fuera un problema que necesitaba ser diagnosticado y arreglado. Me preguntaba cosas como: ¿dónde nos equivocamos? ¿Y qué no te dimos? Perdiendo completamente que el problema no era lo que habían dado o no dado, sino su incapacidad de verme como una persona separada con mis propios sueños y deseos. Lamentó la hija que pensó que tenía, la que iba a cumplir todas sus expectativas y validar su crianza, sin considerar jamás si esa hija realmente había existido alguna vez o era solo una actuación que había mantenido para mantener la paz. Sugirió terapia, no para ayudarme a procesar mis sentimientos o apoyar mi decisión, sino para arreglar lo que estaba roto en mí que me estaba causando tomar decisiones tan terribles. Investigó artículos sobre crisis del cuarto de vida y los compartió conmigo, destacando pasajes sobre cuán normal era sentirse perdido en los 20s, pero cuán importante era no tomar decisiones permanentes basadas en sentimientos temporales. La implicación era clara. Mis deseos auténticos y elecciones cuidadosamente consideradas eran solo una fase, una confusión momentánea que pasaría si pudiera ser paciente y confiar en su sabiduría. Mi padre tomó un enfoque diferente, tratando de usar lógica y hechos para probar que estaba cometiendo un error. Creó hojas de cálculo comparando el potencial de ganancias de por vida de abogados versus escritores, perdiendo completamente que nunca había elegido derecho en primer lugar y que el éxito financiero no era mi medida principal de una vida bien vivida. Me enviaba artículos sobre las difíciles realidades económicas que enfrentan los periodistas y freelancers, siempre con pequeños comentarios como: «Solo quiero que tengas toda la información», o «asegurándome de que entiendas en lo que te estás metiendo», como si no hubiera hecho una investigación extensa yo mismo. No parecía poder entender que había tomado una elección informada que era diferente de lo que él elegiría, que entendía los riesgos y estaba dispuesto a aceptarlos en busca de algo más significativo para mí que la seguridad financiera. Lo que realmente los amenazaba, llegué a darme cuenta, no eran los aspectos prácticos de mi elección, sino lo que representaba simbólicamente. Mi decisión de perseguir mi propio camino desafiaba las suposiciones fundamentales sobre las que habían construido sus vidas, que había una forma correcta de vivir, que la autoridad y sabiduría parental debería determinar las principales elecciones de vida de los hijos, que la desviación de los marcadores de éxito tradicionales
era inherentemente incorrecta e irresponsable. Mi negativa a seguir su plan era, en sus ojos, un rechazo de ellos personalmente, una declaración de que sus valores y sacrificios y guía no eran lo suficientemente buenos. No podían separar mi necesidad de autonomía de su sentido de identidad como padres. No podían entender que elegir diferente no era lo mismo que elegir en contra de ellos. La conversación del punto de quiebre sucedió en una fría tarde de diciembre, aproximadamente 6 meses después de que había decidido definitivamente no perseguir la escuela de Derecho. Había estado trabajando en el periódico y comenzando a construir un portafolio freelance a un lado, tomando pequeños proyectos, creando contenido, lentamente construyendo la base para la carrera que realmente quería. Estaba viviendo en un pequeño apartamento, apoyándome modestamente pero independientemente, y por primera vez en mi vida sentí un sentido de alineación entre mi vida externa y mis valores internos. Pero mi familia no podía ver esto. Cada vez que hablábamos, cada reunión familiar a la que asistía, la corriente subyacente de su desaprobación envenenaba cada interacción. Hacían pequeños comentarios sobre mi situación, hacían preguntas punzantes sobre mi estabilidad financiera, mencionaban a hijos de amigos que estaban yendo bien en carreras tradicionales, siempre con este tono que sugería que solo estaban esperando a que me diera cuenta de mi error y volviera arrastrándome a su camino aprobado. Esta tarde en particular, había sido convocado a una cena familiar bajo el pretexto de celebrar el cumpleaños de mi padre, pero sabía por la voz tensa de mi madre en el teléfono que había otra agenda. Cuando llegué, la atmósfera estaba tensa, cargada con acusaciones no dichas y decepciones. Pasamos por los movimientos de la celebración de cumpleaños, el pastel y el canto y la apertura de regalos, pero todo se sentía performativo, como si fuéramos actores pasando por el guión de una familia normal, aunque todos sabían que algo más venía. Después de la cena, mi padre sugirió que todos nos moviéramos a la sala para café, y ahí fue cuando comenzó la intervención. Eso es realmente lo que era, aunque nunca lo llamaron así. Una intervención, una confrontación cuidadosamente planeada, diseñada para quebrarme y traerme de vuelta al redil. Mi madre comenzó, su voz temblando con emoción mientras hablaba sobre cuán preocupada estaba, cómo no podía dormir por las noches pensando en mi futuro, cómo se sentía como si hubiera fallado como madre porque yo estaba tirando mi vida a la basura. Mi padre añadió su perspectiva, más controlado pero igualmente condenatorio, hablando sobre responsabilidad y madurez, y enfrentar la realidad. Marcos intervino con su trolling de preocupación, disfrazado como cuidado fraternal, pero realmente solo reforzando su mensaje de que estaba cometiendo un error terrible. Se turnaron presentando sus argumentos, sus preocupaciones, sus juicios, atacándome en equipo con su desaprobación combinada. Claramente habían planeado esto, coordinado su enfoque, tal vez incluso ensayado lo que dirían. Me senté ahí escuchando, sintiendo esa vieja sensación familiar de encogimiento, ese deseo de hacerme más pequeño y más aceptable, ese instinto de apaciguar y disculparme, y prometer hacerlo mejor. Pero algo era diferente esta vez. Tal vez fueron los meses de vivir auténticamente, de experimentar cómo se sentía tomar mis propias decisiones y construir una vida que reflejaba mis valores. Tal vez era agotamiento, el simple hecho de que estaba cansado de luchar, cansado de defender mi derecho a existir como yo mismo. Tal vez era ira, la furia de combustión lenta que había estado construyéndose a medida que me daba cuenta de cuán poco realmente sabían o se preocupaban por quién realmente era. Fuera lo que fuera, en lugar de encogerme, me encontré expandiéndome, sentándome más derecho, mirando a cada uno de ellos a los ojos mientras hablaban. Cuando finalmente terminaron, hubo este silencio expectante, como si estuvieran esperando que me derrumbara, que admitiera que tenían razón, que prometiera cambiar. En cambio, les hice una pregunta que nunca me había atrevido a hacer antes. ¿Alguno de ustedes realmente me conoce? La pregunta pareció genuinamente confundirlos. Mi madre comenzó a decir que por supuesto que me conocían. Yo era su hija, pero la interrumpí. No, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Quiero decir realmente conocerme. ¿Saben qué me hace feliz? ¿De qué soy apasionado? ¿Qué tipo de vida se siente significativa para mí? ¿O solo conocen la versión de mí que querían que fuera? La habitación quedó en silencio. Mi padre se veía incómodo. Los ojos de mi madre se estaban llenando de lágrimas otra vez.
Marcos estaba mirando hacia otro lado. Continué, palabras saliendo que había estado reteniendo durante años. Les dije sobre cuán agotador había sido actuar constantemente para su aprobación, cómo su amor siempre se había sentido condicional a que cumpliera sus expectativas, cómo había pasado toda mi infancia y adultez temprana tratando de moldearme a su visión de quién debería ser. Les dije sobre los ataques de pánico, la depresión, el sentido de error que había impregnado mi vida cuando estaba siguiendo su plan. Les dije que ya no estaba pidiendo su aprobación, que me había dado cuenta de que su aprobación venía a un costo demasiado alto, el costo de mi yo auténtico, mi felicidad genuina, mi derecho a determinar mi propio camino. Les dije que los amaba, pero que no podía seguir sacrificando mi vida para mantener su comodidad con su visión de quién debería ser. La respuesta de mi madre fue acusarme de ser egoísta, de no preocuparme por sus sentimientos, de poner mis propios deseos por delante de la familia. Mi padre dijo que estaba siendo dramática y emocional, y no pensando con claridad. Marcos intentó mediar, sugiriendo que tal vez todos necesitábamos calmarnos y abordar esto más racionalmente. Pero algo había cambiado en mí durante esa confrontación. Por primera vez en mi vida, su desaprobación no me devastó. Dolió, por supuesto que dolió, pero no me rompió. Me di cuenta de que había tenido tanto miedo de su juicio, tan desesperado por su aprobación, que les había dado un poder enorme sobre mi vida y mi sentido de autoestima. Y en ese momento, sentado en su sala, enfrentando su desaprobación unificada, entendí con claridad sorprendente que simplemente podía elegir dejar de darles ese poder. Su opinión de mis elecciones no tenía que determinar mi opinión de mí mismo. Su visión de éxito no tenía que ser mi visión. Su incapacidad de ver y valorar quién realmente era no significaba que hubiera algo mal conmigo. Significaba que había algo limitado en su perspectiva. El doloroso viaje hacia el autodescubrimiento que siguió no fue lineal ni fácil. Hubo días en que cuestioné todo, cuando sus voces de duda en mi cabeza eran casi ensordecedoras, cuando me preguntaba si tenían razón, y yo estaba cometiendo un error terrible. Hubo momentos de soledad intensa, lamentando la cercanía familiar que siempre había querido pero nunca realmente había tenido, extrañando la simplicidad de solo conformarme incluso sabiendo que nunca podría volver a vivir de esa manera. Comencé terapia, realmente comprometido con ella esta vez, no para arreglar lo que ellos pensaban que estaba roto, sino para entenderme mejor, para desenredar sus voces de la mía, para sanar las heridas que años de amor condicional habían creado. Mi terapeuta me ayudó a ver patrones que nunca había reconocido antes, cómo había internalizado su crítica, cómo buscaba aprobación de todos porque no podía obtenerla de ellos, cómo mis tendencias de complacer a la gente y dificultad para establecer límites todo provenía de esas experiencias tempranas de tener mi yo auténtico rechazado. Comencé el trabajo lento de aprender a confiar en mi propio juicio, a distinguir entre sus miedos y mi realidad, a construir un sentido de autoestima que no dependía de la validación externa. Este trabajo fue duro, a veces brutalmente duro. Hubo sesiones donde sollozaba, confrontando la profundidad del dolor que había estado cargando, las formas en que había sido lastimado por personas que decían amarme. Hubo momentos de ira, finalmente permitiéndome sentir furia por los años que había perdido, tratando de ser alguien que no era, por la forma en que habían priorizado su comodidad y su imagen sobre mi bienestar y autenticidad. Hubo periodos de duelo, lamentando los padres que deseaba haber tenido, el amor incondicional que merecía, pero nunca recibí, la inocencia infantil que perdí demasiado temprano, cuando aprendí que el amor venía con condiciones y expectativas. Comencé a establecer límites, que fue quizás la parte más difícil de todas. Limité el contacto con mi familia, no por rencor, sino por autopreservación. Dejé de asistir a cada reunión familiar. Dejé de contestar cada llamada telefónica. Dejé de explicar y defender y justificar mis elecciones. Aprendí a decir, no voy a discutir esto, cuando sacaban mi carrera o mi estilo de vida. Acepté que esto podría significar distancia permanente entre nosotros, que tal vez nunca entenderían o aceptarían mis elecciones, y que esto era triste pero en última instancia estaba bien. No podía controlar sus reacciones o sus sentimientos. Solo podía controlar mis propias respuestas y mis propios límites. Lentamente, gradualmente, comencé a construir una vida que era genuinamente mía,
Mi carrera freelance creció a medida que invertí la energía que había gastado previamente manejando su decepción en realmente hacer buen trabajo y construir mis habilidades. Creé contenido que importaba para mí, escribí artículos sobre temas que me importaban, construí una presencia en línea que reflejaba mi voz auténtica y valores, hice amigos que me apreciaban por quien realmente era, no por quien pretendía ser. Salí con personas que veían y valoraban mi yo real en lugar de alguna versión idealizada. Descubrí intereses y pasiones que nunca había tenido espacio para explorar cuando estaba ocupado actuando aceptabilidad. Aprendí cómo se sentía la alegría genuina, no la felicidad condicional que venía de recibir aprobación, sino la satisfacción profunda que venía de vivir en alineación con mis valores. Descubrí que realmente era interesante, que mis pensamientos y perspectivas tenían valor, que mi combinación particular de habilidades e intereses y rasgos de personalidad me hacía alguien que valía la pena conocer, incluso si mi familia no podía verlo. ¿Has experimentado algo similar alguna vez? ¿Te has dado cuenta de que buscar aprobación de personas que se niegan a ver tu verdadero yo es un juego perdido? Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación, porque este viaje puede sentirse increíblemente aislante, y saber que no estamos solos en esta lucha hace toda la diferencia. Cortar el cordón umbilical emocional, así lo llamó mi terapeuta, y es una metáfora perfecta para lo que tenía que suceder. Durante años, mi sentido de identidad había estado atado a ellos, a sus opiniones y su aprobación, como si todavía estuvieran proporcionando algún sustento esencial sin el cual no podía vivir. Aprender a cortar esa conexión, a volverme verdaderamente emocionalmente independiente, fue aterrador de maneras que no había anticipado. Significaba aceptar que podrían nunca entenderme, nunca aprobar mis elecciones, nunca darme la validación que había pasado toda mi vida buscando. Significaba dejar ir la fantasía de la reconciliación familiar perfecta, donde de repente vieran la luz y me abrazaran completamente. Significaba reconocer que algunas relaciones, incluso con la familia, podrían necesitar ser más distantes y superficiales de lo que deseamos que fueran para proteger nuestro propio bienestar. La primera vez que realmente probé mis nuevos límites fue mi cumpleaños, aproximadamente 8 meses después de esa confrontación. Tradicionalmente, los cumpleaños en mi familia eran grandes acontecimientos, reuniones obligatorias con familia extendida, comidas elaboradas, toda la producción. Mi madre llamó semanas antes para comenzar a planear mi cena de cumpleaños, hablando sobre la lista de invitados y el menú como si mi asistencia fuera un hecho. Escuché sus planes, sintiendo ese viejo tirón familiar de simplemente seguir la corriente, de priorizar la armonía familiar sobre mi propia comodidad. Pero luego recordé todas las cenas de cumpleaños anteriores, cómo habían sido más sobre actuación que celebración, cómo incluso en un día supuestamente sobre mí, había sentido la necesidad de manejar las expectativas de todos los demás y presentar una versión aceptable de mí mismo. Así que hice algo que nunca había hecho antes. Dije que no. Le dije a mi madre que no asistiría a una cena de cumpleaños familiar este año, que estaba haciendo otros planes, que necesitaba espacio. La reacción fue inmediata e intensa. Estaba herida, ofendida, confundida. ¿Cómo podía no querer celebrar mi cumpleaños con la familia? ¿Qué pensaría la gente? ¿En quién me estaba convirtiendo? Mi padre se puso al teléfono, su voz tensa con ira apenas controlada, diciéndome que estaba siendo inmadura y hiriente, que la familia era primero, que este comportamiento era inaceptable. Pude sentir el viejo pánico subiendo, esa necesidad desesperada de retractarme y disculparme y arreglar todo. Pero me mantuve firme. No argumenté, ni expliqué más allá de decir que había tomado mi decisión y no estaba abierta a debate. El silencio que siguió fue incómodo, los sentimientos heridos de mi madre y la ira de mi padre palpables incluso a través de la línea telefónica. Pero cuando colgué, sentí algo inesperado, alivio. Había sobrevivido a decir que no. El mundo no se había acabado. Mi cumpleaños llegó y se fue, y lo pasé con amigos que realmente conocían y les gustaba mi verdadero yo, haciendo cosas que genuinamente disfrutaba, en lugar de actuar gratitud aceptable, en una cena elaborada, que era más sobre la imagen de mi familia que mi felicidad. Fue uno de los mejores cumpleaños que había tenido, no a pesar del drama familiar, sino en parte debido a él.
porque representaba un cambio fundamental en mis prioridades y mi disposición a honrar mis propias necesidades. Durante el año siguiente, continué haciendo cumplir límites y priorizando mi propio bienestar sobre su comodidad. Dejé de fingir estar interesado en los caminos de vida que deseaban que hubiera elegido. Dejé de disculparme por mis elecciones. Dejé de intentar convencerlos de ver mi perspectiva o entender mis decisiones. Acepté que teníamos valores fundamentalmente diferentes y visiones de lo que hace que una vida valga la pena, y que esta desconexión no era algo que pudiera o debiera intentar arreglar. Me enfoqué en cambio en construir la vida que realmente quería, independiente de su aprobación o desaprobación. Mi carrera freelance continuó creciendo, evolucionando hacia la creación de contenido y escritura a tiempo completo. Construí una audiencia pequeña pero leal, que se involucraba con mi trabajo, personas que encontraban valor en lo que creaba, que apreciaban mi perspectiva y voz. Escribí sobre temas que importaban para mí, exploré ideas que encontraba fascinantes, creé contenido que se sentía significativo y auténtico. Por primera vez, mi trabajo se sentía como una extensión de quién era, en lugar de una actuación u obligación. El éxito financiero siguió gradualmente, no de la manera explosiva que podrían haber esperado o demandado, pero en crecimiento sostenible que reflejaba el valor genuino que estaba proporcionando. Llegué a un punto donde estaba ganando una vida cómoda, no rica por estándares convencionales, pero lo suficientemente segura. Y más importante, feliz de una manera que nunca había estado cuando estaba siguiendo su camino prescrito. Mis relaciones mejoraron en todos los ámbitos. Cuando dejas de actuar para aprobación y comienzas a aparecer auténticamente, atraes diferentes tipos de personas a tu vida. Encontré amistades que eran más profundas y más genuinas que cualquiera que había tenido antes, basadas en entendimiento mutuo y aceptación en lugar de actuación compartida de aceptabilidad. Salí con personas que estaban interesadas en quién realmente era, en lugar de quién pretendía ser o quién querían que me convirtiera. Algunas de estas relaciones funcionaron, algunas no, pero todas me enseñaron lecciones valiosas sobre intimidad y autenticidad y la importancia de ser visto por quien realmente eres. Quizás lo más significativo, desarrollé una relación conmigo mismo que había estado completamente ausente antes. Aprendí a escuchar mi propia voz, a confiar en mi propio juicio, a valorar mis propias opiniones y sentimientos. Descubrí que realmente me gustaba cuando dejaba de intentar ser alguien más, que la persona que era debajo de toda esa actuación y complacencia era alguien interesante y valioso. Comencé a tratarme a mí mismo, con la amabilidad y el respeto que siempre había anhelado de mi familia, pero que nunca había recibido del todo. Esto no quiere decir que cortar el cordón umbilical emocional resolvió todos mis problemas o eliminó todas mis luchas. Todavía había días difíciles, momentos de duda, momentos en que me preguntaba si había tomado la decisión correcta o si el costo de la autenticidad era demasiado alto. Había vacaciones que se sentían solitarias, eventos familiares a los que no estaba invitado o declinaba asistir, hitos en las vidas de mis hermanos donde mi presencia era apenas tolerada. Había momentos en que lamentaba la familia que deseaba haber tenido, cuando sentía el aguijón de su continua desaprobación, cuando me encontraba todavía buscando su validación, a pesar de saber que no debía. Construir mi propia definición de éxito fue quizás la parte más liberadora y aterradora de todo este viaje. Durante tanto tiempo, el éxito había significado cumplir con sus estándares: carrera prestigiosa, seguridad financiera, estabilidad convencional, marcadores de logro que pudieran entender y de los que pudieran presumir. Rechazar su definición significaba que tenía que descubrir qué significaba el éxito para mí, lo cual requería ser honesto sobre mis valores y prioridades de maneras en que nunca había sido antes. Comencé a hacer listas, tratando de articular qué realmente importaba para mí. No dinero, aunque la estabilidad financiera era importante. No prestigio, aunque quería hacer trabajo del que pudiera estar orgulloso. No su aprobación, aunque tenía que recordarme esto constantemente. A lo que seguía volviendo era autenticidad, creatividad, conexión y significado. Quería vivir auténticamente, como yo mismo en lugar de como una versión actuada de aceptabilidad. Quería crear cosas, expresar ideas y perspectivas, hacer trabajo que se sintiera como una extensión genuina de quién era. Quería conexiones reales con personas, relaciones basadas en entendimiento mutuo en lugar de actuación. Y quería que mi vida se sintiera significativa.
que importara de alguna manera, incluso si ese significado solo era significativo para mí y las personas directamente impactadas por mi trabajo. Esta definición de éxito no se parecía en nada a lo que había sido criado para perseguir, y esa diferencia era tanto liberadora como ocasionalmente aislante. No podía medir mi éxito contra marcadores convencionales como salario, o título de trabajo, o estatus social. En cambio, tuve que desarrollar nuevas métricas. ¿Estoy orgulloso del trabajo que estoy creando? ¿Estoy siendo fiel a mis valores? ¿Me siento realizado e involucrado por lo que estoy haciendo? ¿Son mis relaciones auténticas y nutritivas? ¿Siento que estoy creciendo y evolucionando como persona? Estas preguntas se convirtieron en mi brújula, guiando decisiones grandes y pequeñas. Construir una carrera como escritora y creadora de contenido freelance requirió esfuerzo y perseverancia, y una disposición a estar incómoda con la incertidumbre. Hubo meses en que el dinero estaba apretado, cuando cuestionaba si realmente podía hacer que esto funcionara, cuando habría sido mucho más fácil rendirme y perseguir algo más convencional. Pero persistí porque la alternativa, volver a vivir inauténticamente, se sentía como un tipo de muerte. Aprendí a presentar ideas, a promocionarme, a manejar el rechazo y la crítica, a mejorar continuamente mi oficio. Invertí en mis habilidades, tomando cursos y talleres, leyendo extensamente, estudiando creadores y escritores que admiraba. Construí un portafolio que reflejaba mis intereses y habilidades genuinas, en lugar de lo que pensaba que sería más impresionante o aceptable. Lenta pero constantemente, mi trabajo encontró una audiencia. Las personas resonaron con la autenticidad en mi voz, con mi disposición a explorar ideas y experiencias honestamente, en lugar de presentar alguna versión pulida y actuada de la realidad. Mi canal, Mi Verdad Revelada, creció de un pequeño proyecto de pasión a algo sostenible, una plataforma donde podía compartir historias y perspectivas que importaban para mí y aparentemente importaban para otros también. El feedback que recibía de lectores y espectadores era diferente a cualquier validación que había recibido de mi familia. Estaba basado en lo que realmente creaba, en mi voz y perspectiva real, en contenido que era genuinamente mío en lugar de una actuación de lo que alguien más quería que fuera. Las personas comentaban sobre cómo mi trabajo les ayudaba a sentirse menos solos, cómo mi disposición a compartir mis luchas e ideas les daba permiso para ser más auténticos en sus propias vidas, cómo mi perspectiva los desafiaba a pensar diferente sobre sus propias elecciones y relaciones. Este tipo de impacto, esta conexión genuina con personas que apreciaban lo que realmente estaba ofreciendo, en lugar de quién querían que fuera, era más satisfactorio que cualquier éxito convencional podría haber sido. También redefiní el éxito en mi vida personal, dejando ir su cronología y expectativas para relaciones y familia. Dejé de sentir presión de casarme a cierta edad, o tener hijos porque se esperaba, o comprar una casa en los suburbios, porque eso es lo que los adultos responsables hacen. En cambio, dejé que mi vida personal se desarrollara orgánicamente, tomando decisiones basadas en lo que se sentía correcto para mí, en lugar de lo que se vería bien para ellos. Esto significaba a veces decepcionar a otros, a veces tomar decisiones que no se alineaban con la sabiduría convencional, a veces estar solo en decisiones que se sentían correctas incluso cuando parecían cuestionables para observadores externos. Pero también significaba vivir con mucha menos ansiedad y mucha más paz, confiado de que mis elecciones reflejaban mis valores auténticos en lugar de expectativas prestadas. El éxito financiero llegó, eventualmente, aunque se veía diferente a lo que habían predicho. No estaba ganando dinero de abogado, pero me estaba apoyando cómodamente, construyendo ahorros, invirtiendo en mi futuro. Más importante, me sentía rico de maneras que no tenían nada que ver con mi cuenta bancaria. Rico en tiempo y autonomía, rico en relaciones genuinas, rico en trabajo que se sentía significativo, rico en autoconocimiento y autenticidad. Me di cuenta de que su definición de éxito había estado orientada enteramente hacia marcadores externos y comparaciones, mientras que mi definición estaba orientada hacia alineación interna y realización genuina. Ninguna era objetivamente correcta o incorrecta, pero solo la mía era correcta para mí. La ironía es que mi éxito, según mi propia definición, ha sido mucho mayor de lo que cualquier cosa que podría haber logrado siguiendo su camino. No porque esté ganando más dinero o tenga más prestigio, sino porque realmente soy feliz
genuinamente feliz de una manera que nunca fui cuando estaba tratando de ser quien ellos querían que fuera. Me despierto la mayoría de las mañanas emocionado por mi trabajo en lugar de temiéndolo. Me voy a dormir la mayoría de las noches, sintiéndome satisfecho con cómo pasé mi día, en lugar de ansioso sobre si estuve a la altura de los estándares de alguien más. Tengo relaciones que nutren en lugar de drenar, trabajo que involucra, en lugar de agotar, un sentido de propósito que viene de vivir auténticamente en lugar de actuar aceptabilidad. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera encontrado el coraje de separarme, si hubiera continuado por el camino que habían elegido para mí. Probablemente me habría convertido en abogada, tal vez incluso una exitosa por medidas convencionales. Podría haberlos hecho orgullosos, podría haber logrado el tipo de éxito del que podrían presumir ante sus amigos, pero también sé, con absoluta certeza, que habría sido miserable, que los ataques de pánico y la depresión que experimenté cuando estaba viviendo inauténticamente solo habrían empeorado, que habría pasado toda mi vida sintiéndome como si estuviera usando la piel de alguien más, jugando el papel de alguien más, viviendo la vida de alguien más. El costo de su aprobación no era nada menos que mi yo auténtico, y ese simplemente es un precio demasiado alto a pagar. Mi relación con mi familia ha evolucionado hacia algo más distante, pero también más honesto. No somos cercanos de la manera en que una vez deseé que pudiéramos ser, pero tampoco estamos involucrados en la batalla constante que caracterizó esos años cuando recién me estaba separando. Han aceptado de alguna manera que voy a vivir mi vida a mi manera, aunque no creo que nunca realmente entiendan o aprueben mis elecciones. Nos vemos ocasionalmente, en vacaciones importantes o eventos familiares que son inevitables. Las conversaciones son educadas, pero a nivel superficial. Preguntan sobre mi trabajo en ese tono que sugiere que están siendo de apoyo, mientras secretamente esperan que eventualmente vea el error de mis caminos. Comparto justo lo suficiente para satisfacer la cortesía básica sin abrirme a crítica o consejo no solicitado. No es la relación familiar cálida y cercana que veo en películas o leo en libros, pero es pacífica, y eso vale algo. A veces me siento triste por esta distancia, lamentando la cercanía familiar que nunca tendré, pero principalmente me siento agradecido de que encontré el coraje de separarme antes de que fuera demasiado tarde. Agradecido por la vida que he construido según mis propios términos. Agradecido por cada lección difícil que aprendí en el camino. Agradecido por las personas que han entrado en mi vida desde que comencé a vivir auténticamente. Personas que ven y aprecian mi verdadero yo. Este viaje de aprender que ya no necesito su aprobación ha sido el viaje más importante de mi vida. Me ha enseñado que las opiniones de otras personas, incluso las opiniones de la familia, no definen tu valor o determinan tu camino. Me ha mostrado que vivir auténticamente requiere coraje, pero trae paz que la actuación nunca puede traer. Ha demostrado que a veces la cosa más amorosa que puedes hacer, tanto para ti mismo como en última instancia para otros, es establecer límites firmes y negarte a comprometer tu yo esencial. Si estás leyendo esto, si estás viendo este video, y has experimentado algo similar, si te has sentido atrapado por las expectativas de otros o has luchado por elegirte a ti mismo sobre su aprobación, quiero que sepas que no estás solo. Esta es una de las luchas más comunes y más dolorosas que las personas enfrentan. Este conflicto entre quiénes somos y quiénes otros quieren que seamos. Y quiero que sepas que elegirte a ti mismo, por aterrador y difícil que pueda ser, no es egoísta. Es necesario. Es la base del bienestar genuino y la felicidad auténtica. Mereces vivir una vida que refleje tus valores, tus intereses, tu yo auténtico, no la visión de alguien más de quien deberías ser. Así que aquí está lo que quiero que hagas. Primero, comenta abajo y cuéntame sobre tu experiencia. ¿Has luchado con las expectativas familiares? ¿Has tenido que elegir entre su aprobación y tu yo auténtico? ¿Qué te ayudó a superarlo? ¿O qué te está deteniendo? Leo cada comentario y tus historias importan, tanto para mí como para todos los demás navegando este terreno difícil. Entender que no estamos solos en esta lucha es increíblemente poderoso. Segundo, si esta historia resonó contigo, si tocó algo en tu corazón, o te hizo pensar diferente sobre tu propia situación, por favor deja un me gusta. Ayuda a que más personas encuentren este contenido.
Ayuda a que más personas se den cuenta de que no están solas en sentirse atrapadas por las expectativas de otros. Tercero, suscríbete a Mi Verdad Revelada para más historias sobre navegar situaciones de vida difíciles, elegir autenticidad sobre aprobación y construir vidas que realmente se sientan dignas de vivir. Activa la campanita para no perderte videos futuros porque comparto historias cada semana sobre luchas reales y crecimiento real, y tu participación y apoyo hacen este trabajo posible. Más importante, quiero que entiendas la verdad más profunda en esta historia. Buscar aprobación de personas que se niegan a ver y valorar tu verdadero yo es un juego imposible de ganar. Su incapacidad de apreciar tu yo auténtico no significa que haya algo mal contigo. Significa que su perspectiva es limitada. Tu valor no está determinado por su capacidad de reconocerlo. Vivir auténticamente podría costarte algunas relaciones. Podría significar establecer límites que se sientan incómodos. Podría requerir decepcionar a personas cuya aprobación has pasado toda tu vida buscando. Pero la alternativa, vivir como una versión actuada de ti mismo para mantener su comodidad, te cuesta algo aún más precioso. Te cuesta a ti mismo, tu felicidad genuina, tu vida auténtica. Y ese simplemente es un precio demasiado alto a pagar. Gracias por estar aquí, por escuchar mi historia, por ser parte de esta comunidad donde podemos compartir nuestras luchas y apoyarnos mutuamente a través del trabajo difícil de elegirnos a nosotros mismos. Recuerda, no necesitas el permiso de nadie para vivir auténticamente, ni siquiera el de tu familia. Tu vida te pertenece a ti, y tienes todo el derecho de construirla en cualquier forma que se sienta verdadera y significativa para ti. Por favor, si este video te habló, interactúa con él, comparte tus pensamientos y ayuda a que este mensaje llegue a otros que necesitan escucharlo. Juntos, estamos construyendo una comunidad de personas que han elegido autenticidad sobre aprobación, y eso es algo verdaderamente poderoso. No olvides dejar tu comentario contándome tu propia experiencia. Dale me gusta si esta historia tocó tu corazón. Suscríbete a Mi Verdad Revelada para más contenido como este. Y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Tu apoyo significa todo para mí y para esta comunidad que estamos construyendo juntos. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda siempre, tu verdad merece ser revelada, tu voz merece ser escuchada, y tu vida merece ser vivida según tus propios términos. Hasta la próxima. Cuídate mucho. Y nunca dejes de ser quien realmente eres.